Muy bien. En primer lugar, le voy a ceder la palabra a Pablo Cunzolo. Él es experto en neurocomunicación y director de la Escuela Argentina de Oratoria. Él nos hablará sobre cómo impacta la manipulación del psicópata y aborda su exposición sobre cómo aprender a gestionar desde la inteligencia emocional. Lo escuchamos. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Realmente los casos que hemos visto recién en los videos creo que fueron muy conmovedores, pero son muy pocos con respecto a los miles y por qué no millones de casos de personas que lo viven de forma silenciosa, ¿no? Porque quizás llegan a los medios nada más y nada menos que esos casos en donde terminan con muertes o situaciones dramáticas. Vamos a prender acá. Vamos a ver ahora en pantalla que el arma principal, en este caso, de estas personas es la palabra. Porque claro, uno piensa que la palabra es inocente. Total, si le digo algo a alguien que le lastimó, está ese recurso de decir, hacé de cuenta que no te dije nada. Pero la pregunta es, ¿uno se puede hacer de cuenta que no me dijeron nada? Quizás podemos perdonar, pero olvidar no va a olvidar. La palabra es como un bisturí. En manos de un experto puede salvar una vida y en manos de un loco puede quitarla. Y esa palabra que yo digo, sea buena o sea mala, nunca va a volver a mí sin causar un efecto irreparable en el otro. Por eso decidimos comenzar con esta cuestión, que tiene que ver con la palabra, ¿no? Cuando nos preguntamos qué es una palabra, podríamos decir que es un concepto que puede ser abstracto o concreto. Esto es una mesa, una silla, esto es un saco. Decimos, bueno, es una palabra, y nada más que una palabra, es algo sencillo. Pero cuando esa palabra ingresa en nuestra mente, deja de ser una simple palabra y se convierte en algo que es una idea. ¿Qué es una idea? Es una representación mental de esa palabra. Ya no simplemente unos símbolos acomodados en un orden determinado, sino que empieza a generar un efecto en nuestro organismo. Si esa idea nosotros la recibimos, se transforma en un pensamiento. En realidad, un pensamiento es la conjugación de varias ideas y se va enquistando como un cáncer. El pensamiento empieza a calar profundamente y no nos deja en paz. Si ese pensamiento sigue, se transforma en un sentimiento. El sentimiento no es otra cosa que la manifestación física de ese pensamiento. El pensamiento ya ahora es tan fuerte, es tan importante que trasciende el espacio de nuestra mente y se empieza a generar síntomas. Si el sentimiento sigue ahí profundo y lo dejamos estar, ya no es solamente un sentimiento, sino que se transforma en una conducta. O sea que ya no solamente trasciende en nuestra mente, sino que trasciende de nuestro cuerpo y empezamos a comportarnos de una manera que no conocemos. Quizás por el famoso instinto de conservación o supervivencia. La mayoría de nuestras conductas repetitivamente generan nuestros hábitos. Cuando una conducta se transforma en un hábito, ya no solamente no la detectamos, sino que es imposible de pararla. Por más que tome la decisión voluntaria de sacarme esas palabras, esas ideas, esos pensamientos, esos sentimientos de adentro mío, ya son parte de mí. Esos hábitos generan mi carácter, mi personalidad. El carácter es la forma en la que yo interactúo con los demás y empiezo a cambiar. Los demás no saben, pero yo ya soy otro por dentro. Ese carácter que cambia empieza a modificar mis relaciones, mis vínculos. Empiezo a perder familia, empiezo a perder amigos. La gente no me entiende, me empiezo a aislar. Y una vez que mis relaciones se empiezan a romper, cambia mi destino.
cambia mi vida. Dijimos que la palabra es inocente, ¿no? No es tan inocente. ¿Por qué? Porque todo esto que vemos acá podemos traducirlo en este siguiente punto. Dime cómo me hablan y te diré cómo vivo. Nosotros somos productos de esa información que consumimos. Y a veces no nos damos cuenta que una simple palabra puede destrozar la vida de alguien para siempre. Por eso, las personas narcisistas, las personas con rasgos de personalidad psicopática, en realidad son muy hábiles con las palabras. No estudiaron en ningún lado, pero son muy hábiles y te enroscan con la palabra. Te enroscan y te dan vuelta. Y es una simple palabra y al principio decís, la palabra es inocente y es lindo lo que me dice. Por eso es importante saber que hasta ahora se ha llegado a muchos avances con respecto a lo que es la violencia de género y la violencia en todos sus aspectos. Pero la violencia no son golpes y solamente golpes. ¿Por qué tenemos que llegar al punto en que sean golpes? ¿Por qué tiene que haber un moretón? ¿Tiene que haber una herida o una muerte para darle visibilidad? Cuando en realidad, como vemos en pantalla, las palabras a veces en nuestra mente tardan mucho tiempo y mucho más trabajo en cicatrizarse, que un golpe. Por eso es importante que hoy empecemos a tomar conciencia en lo cotidiano, ¿no? En entender que cada una de las personas que conocemos quizás no necesariamente puedan llegar a estar así, pero también entender que no hay que permitir, en cierta medida, que nos humillen, que nos falten el respeto. Por eso, este panel de expertos que les va a hablar ahora, no solamente estamos aquí para promover la ley, sino para que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, a partir del día de hoy, esté más atento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo Cunzolo. ¿Qué es un psicópata integrado? ¿Y por qué es fundamental una ley de educación sobre la psicopatía integrada y personalidades narcisistas?